chicos, bienvenidos al canal. Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de una esponjita de maquillaje de la marca Juno & Co. Aquí tengo la bolsita de la esponjita. Esta es la esponjita y estaremos haciendo el día de hoy una reseña. Esta esponjita la he comprado en Maquillalia. El precio de la esponja es $5,95. Así que vamos a comenzar. Bueno chicos, vamos a ver la esponjita. Esta es la esponjita. Como pueden verla, viene en una bolsita de plástico bien guardadita. Vamos, entonces no la he abierto todavía, ganas no me ha faltado, pero no la he abierto. Así que vamos a abrir la esponjita. Aquí. Vale. Ok, yo nunca soy muy buena abriendo este tipo de empaques y está bastante difícil. Vamos, y ya está. Ok, a ver, primera vez voy a ver la esponja. Sí, ya veo que es totalmente diferente. A ver qué trae la bolsita. Vale, trae, no hay más nada. Trae una guía, una pequeña guía. Vamos a ver qué dice la guía. La guía dice microfiber, es una guía para utilizar esta esponjita de microfibra y te dan instrucciones sobre cómo cómo lavar la esponja, lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Sí, más o menos instrucciones, tips sobre cómo utilizar esta esponjita. Vale, miren, esta es la guía, se abre y es así. Y te dan instrucciones sobre qué tienes y qué no tienes que hacer cuando utilices la esponja. Te dicen que puedes utilizarla mojada o seca para aplicar productos de maquillaje. Perfecto. Perfecto. Y dice que evites también recargar la esponja de maquillaje. Y también te da instrucciones, como he dicho, sobre cómo lavarlas. Y bueno, esto vamos a probarlo hoy también, cómo lavar la esponja. La esponjita, vamos a ver la esponjita, es esta. Wow, mi cara está súper sudada. Solo me he aplicado hidratante y un poquito de protector solar, pero el calor está bastante fuerte, la verdad. Bueno, vamos, esta es la esponjita, pueden verla aquí. Tiene como, claro, es que es de microfibra, tiene como pequeños pelitos. Así que yo quiero tratar de usarla primero de manera así seca, utilizarla seca en una parte de mi cara, aunque sea para aplicar el corrector de este lado. Así que vamos a empezar a utilizar la esponjita, a ver qué tal. Voy primero a quitar el cabello de mi cara porque la verdad que me está molestando. Y voy a aplicar también una prebase que sea un poco matificante porque me acabo de aplicar el protector solar y ya se ve la cara súper brillosa. Vamos a probar esto. Y voy a utilizar la esponja seca porque las instrucciones dicen que se puede utilizar secas. Sí, use sponge wet or dry, perfecto. Entonces se puede utilizar seca. Vamos a ver qué tal. Bueno, primero esto y vamos a ver. Ok, primera impresión. Se siente bien, no se siente, a pesar de que no está mojada, no se siente dura. Lo que es perfecto porque la esponja que yo utilizo para aplicar correctores es una esponjita de corazones. Yo la utilizo seca e incluso estando seca es suficientemente suave como para aplicar el producto. Vamos a ver. Ok, vale, he aplicado el corrector con la esponja seca.
Wow, me parece que está bien y me parece que, saben que algunas esponjas tienen la tendencia de que se traga toda la base, se traga todo el producto, el corrector, lo que sea que apliques, y esta no, porque con la cantidad de corrector que apliqué, miren, pude cubrir todo, incluso pude bajar un poco a la zona de aquí del pómulo. Me parece, wow, que incluso sin mojar la esponja va súper bien. Wow, vale, voy a aplicar, bueno, decidí que voy a mezclar el corrector también con la esponja seca y luego aplicaré la base de maquillaje con la esponja húmeda. Ya regreso, ya estoy de vuelta. He mezclado también el corrector en este ojo con la esponjita seca, ya la he humedecido y wow, está bastante grande la esponjita. Y me gustó mucho porque yo a veces cuando lavo las esponjas normales, ellas tienden a luego como botar mucha agua y a veces como para secarlas un poquitito para que no quede tan húmeda para cuando apliques tu maquillaje me cuesta un poco. Pero con esta siento que, o sea, solo exprime un poco y ya, la verdad que la siento súper bien, incluso, o sea, dobló el tamaño, está más suave, pero no la siento húmeda. Estoy sorprendiéndome mucho con esta esponja, la verdad. Vamos ahora a aplicar la base. La base que elegí hoy es la de Milani Conceal Perfect y el color que voy a utilizar es el 00B Night. Esta base la amo, es mi base favorita. Vamos a aplicar un poquitín y vamos a ver qué tal nos va mezclándola con la esponja húmeda. Vamos ahora a mezclar la base y a ver qué tal queda. Vamos a ver. Wow. Ok, debo decir que a mí no me gusta utilizar las esponjas. Wow, a mí no me gusta utilizar las esponjas para aplicar la base de maquillaje. Y mucho menos húmeda. O sea, sé que muchas personas utilizan las esponjas húmedas para aplicar y les gusta mucho y les funciona, pero a mí no me gusta. Wow. Ok. Creo que esta va a ser mi esponja favorita. Wow. Wow, la verdad, como una brocha. Y siento que no está quitando la cobertura, como unas esponjas tienden a quitar cobertura, esta no. Siento que no está haciendo eso. Disculpen si escuchan mucho ruido de fondo, es que atrás están jugando básquet, están haciendo muchas cosas, entonces vamos a llevar un poquito, mezclar bien. Estoy enamorada del acabado que deja esta esponja. Vean. Wow, no quito, siento que no quito de la cobertura. Perfecto. Wow. Wow, miren el acabado. Lo estoy utilizando, lo utilizo con mi base favorita para darle una buena oportunidad. O sea, no quiero utilizarla, probar una nueva base con la esponja porque puede que quede mal y luego diga que es la esponja y no fue la esponja. Entonces lo utilicé con una base que me encanta. Y no quito nada de cobertura. Vamos a bajar un poquitín. Wow. O sea, ¿qué opinan ustedes? Bien por aquí. Wow, me encanta utilizar la esponja seca, utilizar la esponja húmeda, o sea, me encanta.
Vamos a utilizar hoy también dos productitos que me han llegado. Vamos a ver. Vamos a utilizarlo con la esponjita. Son en crema, entonces son perfectos para utilizar con la esponjita. Voy a utilizar de Wet n Wild este contorno en barra. Y vamos a ver. Bueno, ya de por sí yo no soy la mejor ni tengo mucha práctica aplicando contornos en barra, así que vamos a ver igual más o menos cómo sirve esto para mezclar el producto. Así que vamos a ver, y siento que lo hizo perfecto la esponja. Yo también traté hace unos días de mezclar este contorno con una esponjita, la de Corazona, y sentí que no me quedó tan bien, así que vamos a ver. Aplicando un poquitín de contorno. Quiero aplicar un poquitito en la frente. A ver qué tal. Como dije, no soy experta aplicando esto, pero quiero probar la brochita. A ver qué tal queda. Esperen. Los cabellos. Vale, vamos a ver. La brochita, no la esponjita. Vamos a ver entonces qué tal. Bueno, cabello contorneado. A ver. Siento que la esponja ha hecho un muy buen trabajo, la verdad. Voy a aplicar este rubor de Revolution Pro. Es un rubor líquido y el color es Harmony. Vamos a ver qué tal se ve, qué tal. Este sí lo he probado con la brochita de corazón, con la esponjita de Corazona, y se ha mezclado perfectamente con mi piel, así que vamos a ver qué tal queda. No he aplicado polvos todavía porque estoy utilizando puros productos en crema líquida, entonces todavía no. Vamos a ver. Espero que como tiene residuos de la base no... ¡Oh, qué bonito! Esperaba que no tapara el rubor y no lo ha hecho. ¡Wow! Y este rubor es bellísimo, este rubor es bellísimo. Y la esponja hace un excelente trabajo mezclando el rubor. ¡Wow! ¡Wow! Miren. Es que esta esponja es mágica. O sea, esta esponja es mágica. Es muy mágica. Me encanta lo que veo. Sin quejas, cero quejas. Voy a terminarme el maquillaje y regreso. Estoy de vuelta. Y bueno, este es el maquillaje que me he aplicado. Este es el resultado y debo decir que estoy súper satisfecha con la esponjita. Me encanta, es genial. En este momento voy a insertar un pequeño clip lavando la esponjita. Bueno chicos, como han podido observar, he lavado la esponjita con champú de bebé. Así ha quedado. No quedó totalmente como nueva. O sea, pueden ver que todavía hay un poquito de base, de corrector en ella. Sin embargo,
las otras esponjas que yo tengo no es que queden perfectas. Cuando las lave, cuando yo las he lavado, también quedan con sus manchitas. O sea, por más que me esfuerce y trate de lavarlas y queden perfectas, siempre quedan con una que otra manchita de base, de corrector. Así que, bueno, yo la verdad sentí que lavar esta esponja es igual que lavar las otras esponjas que tengo y que, bueno, tampoco no quedan perfectas. Una vez están usadas, quedan con manchitas. Y quería hacer una acotación que estoy utilizando champú de bebé. O sea, siempre lavo mis brochas, mis esponjas con champú de bebé. Probé un truquito que he estado viendo en internet, que es lavarlas con el lavaplatos, y fue un fail total porque me dañaron una brochita. A ver si encuentro la brochita. Aquí está la brochita. Y bueno, miren, siguiendo los trucos que estaba viendo de lavarlas con lavaplatos, y así me quedó. Esta yo la había lavado muchísimas veces con champú de bebé y nunca me había quedado así. Y así me ha quedado esta vez. Así que adiós, no recomiendo el truco de lavarlas con lavaplatos, lavavajillas. Así que yo seguiré con el champú de bebé para lavar las esponjitas y las brochas. Bueno, chicos, eso es todo. Con respecto a la esponja, tengo que decir que me encantó. Me parece que aplica la base, el contorno en crema, el rubor en líquido muy bien. O sea, nunca pensé que iba a decir esto, pero también como una brocha, porque yo generalmente uso brochas, y esto quedó bellísimo el acabado con la esponja. Mi esponja favorita, me gusta más que todas las otras esponjas que he probado, que han sido la de Real Techniques, Wet n Wild. Tengo esta aquí de Corazona. Y bueno, he probado también la Beauty Blender, y esta la verdad me ha gustado más. Y primera vez que me gusta incluso una esponja para aplicar la base. Así que, cero quejas, me encantó. Bueno, chicos, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden, por favor, darle un dedito arriba y suscribirse al canal. Bueno, les deseo un muy buen día a todos. Chao, chao.